¿Por qué a veces nos cuesta tanto trabajo bajar de peso? Esta es la interrogante, motivo de la cual en ocasiones recibo a personas en cursos o en programas de formación, quienes en realidad se sienten cansados, cansados o cansadas porque le han buscado por un lado, por el otro y a final de cuentas no acaban de resolver las cosas. Cansados, por ejemplo, de rutinas de ejercicio extenuantes que solo les bajan unos cuantos kilogramos, cansados o cansadas de alimentos sumamente restringidos que les llevan a comer incluso menos que a otros que se encuentran sin problemas de peso. Y todos ellos los recibo cansados, pero con la clara idea que debe haber algo más a nivel emocional que debe estar involucrado. Y si te encuentras tú en el mismo caso que ellos, cansado, pero claro que debe haber algo más, quiero darte la bienvenida a nuestro podcast de esta semana. ¿Por qué no es tan fácil en ocasiones bajar de peso y tensiones emocionales? Si esta es la primera vez que conectas con nosotros, pues quiero aprovechar esta oportunidad para presentarme contigo. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Eso significa que mi misión y mi pasión es poderte guiar y ayudarte para ir más profundo hasta encontrar la verdadera causa raíz de lo que pasa en nuestro interior que tiene efectos en el exterior. Y esta semana he decidido lanzar este programa que sé que para muchas personas en algún momento del tiempo va a ser relevante. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para desarrollar este tema? Primero me gustaría explicar pues justo la respuesta a la pregunta de salida, ¿por qué nos cuesta tanto bajar de peso? Y sobre todo, ¿cuáles son los factores conocidos? Hay tres, y uno que con frecuencia pasa desapercibido. Si se trata de emociones o tensiones, exactamente de qué tipo de tensiones emocionales estamos hablando. Esa es la segunda parte que me gustaría hoy desarrollar. Y desde luego la pregunta clave que muchas personas tienen, ok, ya entiendo y de acuerdo, me resuena lo que he escuchado respecto a estos conflictos. ¿Por dónde empiezo? ¿Y cómo se trata un caso de manera complementaria a los esfuerzos en alimentación, a los esfuerzos en ejercicio físico que se están haciendo? Pues quiero llevarte hoy a través de ello. Así que vayamos directo al punto. ¿Por qué nos cuesta tanto en ocasiones bajar de peso? ¿Cuáles son los tres factores que digo que son, pues, desde luego conocidos y el otro factor que muchas veces pasa desapercibido? Bueno, subimos de peso en principio de cuentas por la razón uno, lo que como, la razón dos, cómo es que lo proceso y la razón tres, ¿cómo es que lo gasto o lo guardo? Tres razones, lo que como, cómo lo proceso y lo que guardo o gasto, que pues en principio cuando las escuchamos decimos, claro, así es como es esto. Pero, sin embargo, digo que hay un factor que subyace a todo esto, que es el factor que usualmente pasa silencioso o desapercibido para muchos de nosotros. Me refiero a tensiones o presiones emocionales. Y alguien podrá decir, no, ¿cómo? ¿Cómo empezamos así? Vamos, tensiones emocionales las experimentamos todos, o presiones en realidad en una vida adulta normalmente siempre están allí. Y no todos tenemos problemas de peso. Y tienes razón si estás pensando eso. Sin embargo, cuando yo hablo del cuarto factor, del elemento que muchas veces pasa desapercibido, no me refiero a esas tensiones o presiones cotidianas, como las que vivimos todos en una vida normal. Me refiero a lo que hoy llamaremos eventos de peso, eventos significativos en tu historia que algún día dejaron huella y te marcaron
Eventos que se vivieron con un estrés tan desbordante, un shock emocional, que a partir de ellas la mente no consciente estructura conclusiones que pueden estar operando en forma automática y llamar, por ejemplo, a una ansiedad por comer, punto número uno, que influye en el elemento que decíamos, lo que como. Porque cuando yo empiezo a ingerir comida de manera descontrolada, cuando yo siento la necesidad desbordante de comer algo en particular, seguros estamos que esa ansiedad por comer está viniendo a entregar un mecanismo compensatorio de algo que en el exterior no pude hallar. Asimismo, cuando hay personas que dicen, me han explicado, mi doctor me ha dicho que mi metabolismo está acelerado, o lo contrario, que tengo un metabolismo desacelerado, hay razones y tensiones emocionales muy particulares que pueden llevar a la necesidad de alterar el metabolismo o incluso cambios hormonales que inciden en esto. Y por último, en ocasiones hay quienes decimos, oye, ¿qué manera de retener grasa? ¿O por qué de pronto he retenido grasa en esta zona del cuerpo que antes no estaba aquí y que además parece que ocurrió de la noche a la mañana? Retención de agua. Es decir, lo que yo guardo, lo que yo gasto o incluso lo que internamente voy generando como más glucosa, retención de grasas o retención de líquido, estas tres pueden estar de alguna manera influenciadas por estos temas a los que el día de hoy les estoy llamando eventos de peso, a raíz de los cuales viví tensiones o presiones emocionales que fueron desbordantes. ¿Qué significa desbordantes? Que el shock o el estrés que yo viví superó el umbral de lo que puedo tolerar cotidianamente. Si bien este es el marco general de muchos problemas o conflictos de estrés que luego le pasan la factura al cuerpo, cuando nosotros hablamos de conflictos de peso, hablamos el día de hoy de 8 elementos que deben estar involucrados en ese asunto de peso que posiblemente desde mi infancia temprana me marcó y que el día de hoy pienso que nos pueden ayudar como si hubiéramos empezado el podcast a los 10,000 pies de altura, pues quiero comenzar a descender para entregarte información que tú puedas valorar a la luz de tu experiencia y tus vivencias personales. He dicho que son 8 elementos y hoy traigo algunos auxilios didácticos para poder hacer más fácil la explicación de cuáles son esos 8 elementos que me parece que nos pueden ayudar a transmitir de una manera sencilla y fácil de comprender la complejidad psicoemocional, de lo que siento, de lo que vivo, de lo que pienso adentro que se involucra en conflictos de peso. Comienzo con el elemento número uno al que quiero llamar hoy en este podcast. Me refiero a la percepción, a la sensación de que no doy el ancho. ¿Cómo que no doy el ancho? No doy el ancho suficiente sintiéndome al mismo tiempo expuesto, ya quedamos que esto tiene que ocurrir en un evento de peso que me marca tanto que hay un estrés desbordante, pues siento que no doy el ancho y que al mismo tiempo estoy expuesto frente a alguien, número dos, que por ejemplo quiere atacarme. Porque otra cosa sería que yo diga que no doy el ancho para algunas cosas que ni me importan. O pues otra cosa sería que yo sintiera que no doy el ancho, por ejemplo, para cantar y ni quería. No, el asunto es que siento que no doy el ancho frente a algo que me puede, frente a una situación en la que yo además me siento expuesto, o bien porque alguien me ataca, así lo percibo yo
y no puedo defenderme como quisiera porque me siento pequeño estando expuesto a este ataque y posiblemente que ocurre no solo frente a mi mamá, sino que hay más personas allí. Yo siento que este ataque me agarra vulnerable y además solo, abandonado así a mi suerte. No solo es que me ataquen, es que en otras ocasiones el ataque tiene un nombre particular y se llama rechazo. Yo siento que no doy el ancho. ¿El ancho? Y el nombre del ataque particular ahora es rechazo, es decir, siento que mi figura no es perfecta, siento que mi figura, que mi contorno, que mi silueta no es ideal y que por lo tanto así lo atribuyo yo. No tengo o no soy suficiente cosa para poder recibir el amor, la valoración y el reconocimiento. Asimismo, en algunas otras ocasiones, fíjate cómo estamos armando aquí un combo de percepciones. Yo puedo vivir con un estrés muy fuerte, un evento que me marca porque alguien me dice que yo tengo que ser el fuerte en esta casa, en este lugar, que yo tengo que ser valiente y sin embargo yo me veo muy pequeño, nuevamente expuesto a una situación en la que tengo que salir avante y en la que de una manera va involucrado también todo mi cuerpo. Esto no se queda necesariamente aquí. Muchas veces siento además que dado esto que está ocurriendo, alguien me dirá, a ver, yo no siento que algún día tuve un ataque así fuerte de una autoridad o persona en mi familia, pero sí me doy cuenta que aumenté de peso significativamente en mi vida adulta, por ejemplo, a raíz de un evento que me marcó, un evento de peso en términos laborales. Y a raíz de ese evento que me marcó, yo me siento desvalorizado o desvalorizada. ¿Qué significa exactamente esto? Significa que me siento mal conmigo mismo, conmigo misma por algo que hice o que no hice, por algo que dije o no dije, por algo que pensé o no pensé a tiempo. Y cuando yo me siento desvalorizado, entonces, sea que venga por esta vía o porque no tengo la figura suficiente, ya decíamos, para evitar el ataque, para evitar el rechazo, mira cómo se me empiezan a caer, pero es que todo muchas veces pasa al mismo tiempo, que sintiendo que no tengo la figura suficiente o que no doy el ancho o que no di el ancho para otros, no fui amado, no fui reconocido, de hecho fui atacado. Siento que tengo que ser fuerte, pero me siento desvalorizado. ¿Cómo se arregla esto? Si no protegiéndome o si no aislándome. Protegiéndome o aislándome, conflictos que empiezan a formar un combo que de alguna manera va a empezar a incidir o en mi ansiedad para comer o acelerando o desacelerando mi metabolismo, influyendo en cambios hormonales o incluso modulando la forma en la que yo retengo grasa, retengo líquido o produzco más glucosa. Este digamos que es el combo básico que normalmente se presenta, razón por la cual en los conflictos de peso hay mucho más que un evento de peso que me marcó. Es decir, sí, ciertamente debe haber algunos cuantos eventos significativos en mi vida, pero a raíz de ellos y el impacto que dejan en mí, se empiezan a repetir consecutivamente otros eventos de peso que contribuyen a esto que nadie puede entender de por qué tengo una rutina de ejercicio tan intensa o tengo una dieta tan estricta que, por cierto, en mi familia otros siguen, otros bajan y yo no. Bien, hay un octavo elemento que muchas veces se une a este combo y con ello me refiero a los conflictos denominados miedo frontal en los que el cuerpo va a ir involucrado y donde además hay un reloj biológico o un tiempo que aparece involucrado. Exactamente qué quiero decir con esto.
Recuerdo el caso de una mujer que en alguna ocasión acudió a consulta para identificar esos eventos de peso que podrían estar incidiendo en sus reacciones actuales y en mecanismos que operan casi en forma automática sin que nos demos cuenta para contribuir a los temas de peso. Y este octavo elemento que muchas veces no observamos, se revela en ella desde su nacimiento. Quiero que imagines conmigo esta escena. Su mamá está a punto de dar a luz y, sin embargo, estando ya en el hospital a punto de dar a luz, no aparece el ginecólogo que le va a ayudar con el parto. Los médicos, al darse cuenta de esto, observan qué pueden hacer. Algunas enfermeras están allí encargadas de asistir en lo que llega el doctor que no aparece y le dan unas pastillas a la mamá de esta mujer para desacelerar las contracciones y así dar el tiempo necesario para que llegue el doctor que la viene a atender. Cuando el doctor llega, la madre de esta mujer le dice que recuerda cómo el doctor empieza a regañar y a decir, ¿quién hizo esto? Al desacelerar las contracciones, se vuelve mucho más complicado el trabajo de parto para la madre y para la hija. Resulta que después de un larguísimo proceso, finalmente donde el bebé está empujando y empujando y empujando con tanto esfuerzo sin la ayuda natural de las contracciones, finalmente sale y ella, pues desde luego lo que recuerda es lo que le dice su mamá de su nacimiento. Tiene muy presente que su mamá le dice es que cuando yo te vi, sí fue un impacto fuerte porque yo sentí que el bebé que había nacido tenía incluso la cara deforme, estaba hinchada y la verdad es que la madre rechaza la imagen que ve, evento que le marca de nacimiento. Y que, por cierto, se va a estar repitiendo continuamente en la relación con su madre, porque ella siente que su madre la rechaza siempre y que no da el ancho suficiente en términos de la figura o el contorno ideal. ¿Cómo puede ser que los eventos que vive la madre y las emociones que ocurren en un momento así significativo, que desde luego vive ella con un enorme estrés, pasen la factura al bebé que están haciendo? ¿Por qué? Bien, vamos a hablar de eso en la segunda parte. Antes de pasar a ella, entonces, quiero volver a sintetizar lo que hemos dicho hasta este punto, porque estoy segura que a la luz del ejemplo, esto puede ir siendo más fácilmente comprendido por quienes hoy nos estén viendo. Cuando hablamos de conflictos de peso, seguros estamos que hay una percepción que se ha repetido en el tiempo y que tuvo un momento, un punto de surgimiento. Número uno, no doy el ancho suficiente. ¿Para qué? Para defenderme. Y estoy expuesto, es decir, el ancho me importa, tengo que dar el ancho, literal o metafóricamente hablando, cuando alguien me ataca para defenderme. Asimismo, tengo que dar el ancho, pero siento que no lo doy, como el caso de la mujer que te he presentado hoy, para evitar ser rechazado. De hecho, justo para lo contrario, para poder ser amado, para poder ser reconocido. Yo siento no solo que no doy el ancho para estas cosas, sino que muchas veces siento que tengo que ser el fuerte o alguien así me lo dijo, tú tienes que ser aquí fuerte. Incluso tengo historias de personas a quien sus padres les dijeron, es que tú no puedes llorar, tú no puedes ser débil. Y les piden enfrentarse a situaciones fuertes que muchas veces ni siquiera le corresponden a un niño pequeño. Recuerdo la historia de una mujer que se presentó en un curso de formación y nos explicaba cómo en algún momento, cuando sus padres se van a separar, su mamá sale de casa y le avisa a ella y a su hermana pues que se va a separar de su padre, que su padre tiene otra familia, que la verdad de las cosas es que es inaceptable y que ya no lo va a dejar que entre al hogar.
pero que en lo que ella va y arregla cosas, les pide a ella y a su hermanita que se queden ahí en casa y no dejen entrar a papá. ¿Te puedes imaginar una pequeña, con unos 6, 7 años, que siente que tiene que evitar el paso del padre? Es decir, el cuerpo está completamente involucrado. Oye, que llega papá, pero mamá me dijo que tengo que ser fuerte y que tengo que evitar que él entre. Shock total. Y desde luego una derrama de tensión emocional o presión emocional que el cerebro inmediatamente identifica y que no quiere que yo vuelva a experimentar. ¿Por qué? Porque estos eventos de estrés así que se sale desde luego de, digamos, el umbral de lo que yo puedo tolerar, pues pone en riesgo mi sobrevivencia, implica un gasto de energía exagerado, son cosas que pasan días y sigo pensando, me están menoscabando la energía. Y si yo ando así despistado, sin dormir bien, sin poder comer y sin poder hacer más que pensar en la solución de esto que no pude encontrar en su momento, podría ser vulnerable y podría ser fácilmente atrapable si estuviera en la naturaleza o fácilmente consumido por un predador. Entonces, hay ciertos recursos, soluciones que viven dentro del cerebro que se conoce como reptiliano en el ser humano, programas de sobrevivencia que vienen a ayudarnos para que, dada una percepción de algo que está ocurriendo en el exterior, nosotros podamos salir avante. Aquí el problema, explico, es que el asunto no solo es que no dé el ancho para defenderme, para ser amado y que tengo que ser el fuerte, sino que frente a todo esto yo me siento desvalorizado, pequeño, vulnerable y seguramente sintiéndome que no soy suficiente, que no soy suficiente o que no hago lo suficiente. Desvalorización que nosotros conocemos, o más bien reconocemos con el nombre de vergüenza por lo que soy o culpa por lo que hice. Desvalorización que no se va a quedar solamente allí, porque cuando yo tengo que ser fuerte y me siento al mismo tiempo desprotegido, cuando yo no doy el ancho, así me siento, pero tengo que defenderme o tengo que hacer lo necesario para ser reconocido. Normalmente llamo al mecanismo llamado me tengo que proteger y también es posible que sienta la necesidad de aislarme. Por último, digo que esto muchas veces se complica y fíjate ya el problema de peso que aquí tenemos, que es complejo porque hay varias percepciones involucradas, de quizás todo esto también está pasando porque no llegué a tiempo. Esta bebé, después de batallar con el tiempo para poder salir, después de lograr lo que quería conseguir desde hacía tiempo, sale con tanto esfuerzo con la cabeza aparentemente hinchada, razón por la cual es rechazada. Este conflicto con el tiempo y la percepción que se une de ni todo el esfuerzo ni todo el tiempo hacen que consiga yo lo que quisiera, que es ser reconocida, valorada o amada, se une y de hecho típicamente los conflictos con el tiempo, que digo a los que llamamos de reloj biológico, conflictos de miedo frontal por no conseguir lo que quisiera, llaman a retención de líquidos. Los conflictos en los que yo quisiera protección o aislamiento llaman muchas veces a la necesidad de retención de grasas. Y ya en el combo, lo que traíamos cuando yo me siento desvalorizado, cuando además siento que debo ser el fuerte, cuando además pues tengo que defenderme continuamente de ataques o sentir pues que tengo que hacer más para ser valorado porque no doy el ancho, todos ellos sí, desde luego en el combo pueden empezar a desintegrarse cuando yo cambio estas viejas percepciones que ocurrieron en algún momento del tiempo. ¿Cómo vamos hasta este momento? Ayúdame por favor con los comentarios sobre de qué manera te sientes identificado, identificada, resonando con este combo de conflictos. Que digo que al estar todos ellos involucrados, podría parecer difícil desenmarañar la maraña. ¿Por dónde empezamos?
Tercera parte y la más relevante para ti, con la que quiero ayudarte este día. Bien, ¿sabes que la comida, así como las zonas donde se retienen líquidos o grasas en el cuerpo, nos dan también pautas y códigos claves que nos permiten entender lo que está ocurriendo? Voy a poner algunos ejemplos y traigo otros ayudantes. Bien, cuando, por ejemplo, tú y yo salimos disparados a la alacena para comer papas, de estas que cuando yo estoy masticando suena, por ejemplo, esto nos está evidenciando la necesidad que en su momento no pude resolver de atrapar algo o de defenderme, porque todos creo que podemos recordar algún bebé, quizá nosotros mismos, un primo o algún conocido, que su primer mecanismo para defenderse es morder. Así que morder es un mecanismo que nos ayuda a defendernos, por un lado, pero por otro lado también la mordida crujiente de estas cosas me hace reparar o compensar la necesidad que tuve de haber atrapado algo que es posible que se me haya ido. ¿Exactamente a qué me refiero con esto? Bueno, recuerdo perfectamente aquella ocasión en la que yo misma me sorprendí cuando, según yo, tenía una vida consciente y me encontré comiendo una bolsa de papas fritas enormes, por cierto, con limón, sin control. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? Sino que aquel pretendiente de mis sueños me lo habían quitado. Y la noche antes de mi atracón había sido la noche de su boda. Se me fue. No lo pude atrapar. Por cierto, eran unas papas con limón, como las que el día de hoy presento aquí en este ejemplo. A través de lo que yo como de manera descontrolada, eso que digo, pues es lo que estaba en la alacena, Maru. Así me dicen muchas personas, pues ¿qué como lo que está en la alacena? Sin embargo, muchas veces yo elijo dentro de todo lo que hay en la alacena. O bien yo voy al súper y lo traigo, voy al mercado y lo traigo. O bien muchas veces yo elijo lo que tomo de la alacena y siento más atracción por algunas cosas. Por ejemplo, hay momentos donde yo siento muchas ganas por algo así saladito, crujiente y si se puede con limón. Y en otras ocasiones yo en realidad tengo muchas ganas de algo dulce. Completo el ejemplo diciendo que los alimentos que me desbordan tienen una función, además en mi cuerpo. Por ejemplo, el limón que nos ayuda con vitaminas que nos defienden. Allí donde está la función que entrega al cuerpo lo que yo estoy comiendo, allí donde podemos leer la compensación que esto está haciendo. Ejemplo, me desbordo por comer estas papas que estoy mordiendo, que además vienen con limón, y por cierto, así las escogí ese día, porque posiblemente hay algo que quise atrapar que no pude conseguir y además siento la necesidad de defenderme o sentí la necesidad de defenderme de algo que no pude contrarrestar. Por ejemplo, la mujer que me bajó al pretendiente y que ahora se casó con él. Esto es impresionante y de hecho no hay nada aquí que creer, sino simplemente cosas que observar y conclusiones personales a las que arribar. Te doy otro ejemplo, tengo aquí un merenguito, azúcar. A veces no es lo salado, sino dulce lo que se nos antoja. Yo lo voy a sacar. Como recuerdo el día que saqué unos chocolates que había pedido, o como en ocasiones uno se acaba un pastel, uno solo con su novio, me acuerdo cómo nos los comimos juntos en un fin de semana, un pastel de chocolate espectacular. Sin embargo, ese desborde no es normal. Cuando yo siento la necesidad desbordante por algo dulce, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es eso que yo sentí que no recibí en términos de calor o ternura tipo materno?
Desde luego el azúcar, el dulce se relaciona con mamá, pero no necesariamente el conflicto en el que sentí que me rechazaron o donde no me sentí apreciado, valorado, reconocido o tratado de manera así maternal y cuidadosa, tiene que estarse manifestando con la madre, porque a lo mejor fue ayer cuando yo tuve un desencuentro con mi jefa y a raíz de este desencuentro, yo no me doy cuenta cómo opera esta compensación, pero salgo a la calle, estoy manejando y digo, ¿cuántas ganas siento de un pastel de tres leches? Estos códigos, digo que entonces atención, porque los significados que tienen los alimentos los vamos a leer primero por la función que tienen. Yo he dado aquí algunos ejemplos, pero nada como asistirnos de lo que podemos encontrar en San Google, ¿no? Me refiero a la búsqueda que yo hago. Alguna vez recuerdo el caso de una mujer que me dijo, Maru, no entiendo, estoy comiendo arándanos de manera desenfrenada. O alguien puede decir, ¿sabes qué? Ellos son los panecitos, así crujientes o el pan suave. Pan o temas relacionados con harinas que siempre se vinculan con el gluten y el padre. Y en este sentido, entonces, es posible que el conflicto que yo estoy viviendo lo haya vivido con una autoridad de la que yo no sentí la protección que ejerce normalmente el padre. Yo de alguna manera me siento solo y a mi suerte. Ahora ya a lo mejor en un ambiente distinto, el ambiente de mis amigos, el ambiente con mi pareja, el ambiente con mi familia. Y si esto te está pasando de manera descontrolada y me dices, eso me ha pasado desde hace mucho tiempo, entonces seguros estamos que lo que ahora está ocurriendo es como una repetición de un patrón que yo aprendí y que asimilé cuando algún día yo quería expresar una emoción y me pusieron un chupón. Ahora bien, si te acuerdas en el modelo que presentaba de arranque, donde sabemos claramente que hay tres cosas que influyen en nuestro peso, lo que como, cómo lo metabolizo y lo que finalmente guardo o lo que gasto, ya se explica aquí entonces en su vínculo con las tensiones emocionales a través de los alimentos. El ejemplo que te daba de la chiquita que al nacer siente el rechazo de su mamá, se explica desde luego en términos psicológicos, desde el sentido en que comprendemos que el hijo o la hija se vincula al campo emocional de la madre incluso hasta sus 7 años. Es decir, que si en tus características o en las condiciones que acompañaron a tu nacimiento, tu mamá vivió una tensión extrema, desde ese momento o incluso desde que estás en su vientre en el proceso de embarazo, esas emociones fuertes que la madre vive impactan no solo químicamente, sino en términos de la información que de manera inconsciente el bebé o el pequeño recibe. Ahora bien, ¿cómo damos entonces con esto? Cuando ya sabemos que a veces hay tensiones que nos llevan a retener líquidos, que son, ¿sabes?, las que normalmente hacen que bajemos rápido de peso o subamos rápido de peso, como en el caso de esta mujer, porque curiosamente en su vida, esto que le marca al momento de nacer se vuelve a repetir de manera significativa al momento que sale ella de casa cuando se casa y se pospone el gran momento deseado, ya se casa de blanco en todo el sentido de la palabra, y espera que llegue ese momento de contacto íntimo. Y la noche de las bodas, como muchas veces ocurre, está llena de fiesta, de alcohol, y al día siguiente hay que salir corriendo a la luna de miel. Así que el gran evento tan esperado no ocurre, y llegado el momento, ella percibe un rechazo que posiblemente no tenga nada que ver con ella, pero que automáticamente ella vincula a la misma conclusión que en algún momento se estructuró. Y es que si estoy siendo rechazada es porque quizás mi figura no sea ideal y no dé el ancho suficiente para poder ser amada. Curioso caso que después de esta luna de miel, ella incrementa en peso 10 kilogramos. Y con este ejemplo, entonces voy directo
al método que desde la perspectiva de arqueología emocional sugerimos para poder abordar los conflictos de peso. Por cierto, que aprovecho para compartir contigo que arqueología emocional es el nombre de una iniciativa, también es el nombre de una escuela y sobre todo de una técnica que te queremos entregar para que tú puedas de manera ordenada, estructurada, ir abordando los aspectos que van a tener que ser resueltos cuando hay conflictos, por ejemplo, estos conflictos de peso, desde una perspectiva psicoemocional que, repito, no invalida y no elimina, complementa todo lo que se está haciendo en materia física de alimentación y de ejercicio. Bien, en este sentido, nosotros vamos a ir avanzando en el proceso en 3 niveles. Primer nivel, el nivel de lo que todos observamos y reconocemos con los ojos abiertos. Yo tengo un conflicto de peso. ¿Qué tan arriba estoy del peso que debo tener? Suele ser la pregunta con la que normalmente empieza siempre alguien que quiere fijarse una meta y entender que tanto es amplio, digamos, la brecha que le separa de ella. Curioso porque en materia del peso ideal hay diferentes aproximaciones. Desde luego, una que es de las más reconocidas e universalmente aceptadas es el índice de masa corporal. Índice de masa corporal que nos va a ayudar a identificar, dada una estatura, el peso que se debería tener para estar en una proporción adecuada. Es un cálculo que establece un estadista al que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, le complementa con algunos, digamos, intervalos. Es decir, si mi índice de masa corporal está en esta zona, me encuentro en un peso saludable. Si ya está en otra región, me encuentro en sobrepeso y sin embargo, si me encuentro en esta otra zona, ya estoy en obesidad en diferentes niveles, o también puede ser que el problema de peso se vaya al otro extremo, es decir, que estoy en bajo peso nuevamente con 3 niveles distintos. Es útil, desde luego, saber en dónde me encuentro y cuál es mi meta. En descodificación se ha popularizado mucho el uso de una fórmula o de un cálculo rápido para establecer el punto de partida de cuánto me sobra, sobre todo si el tema de peso es de sobrepeso o de obesidad. Este cálculo rápido se basa en una fórmula llamada fórmula de Broca, que establece también un médico francés, apellidado Broca, que lo que hace es una consideración de factores de la siguiente forma. ¿Cuál es mi estatura o mi altura en centímetros? Por ejemplo, yo que mido 1,58 en centímetros sería 158 centímetros. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuánto mides? ¿Cuál es tu altura? Normalmente siempre la sabemos en metros, pues 1,70 alguien dice. Muy bien, 170 centímetros. A esa estatura en centímetros le vamos a restar 100. En mi caso, 1,58 en metros me lleva a 158 centímetros, le resto 158. De acuerdo con este método o fórmula rápida, mi peso ideal sería 58 kilogramos. Sin embargo, cuando me peso, digo, uy, estoy en 62. Es decir, que entre mi peso ideal y este peso actual, 58 menos 62, a mí me sobran 4 kilogramos. ¿Cómo se da la cuenta en tu caso? Estatura en centímetros menos 100, peso ideal, y peso actual, yo lo resto y me dice cuántos kilos estoy arriba o abajo de este peso ideal. Así es como normalmente se aborda esta fórmula, que además nos lleva a una edad o evento de peso. Así es como normalmente se presenta. Es decir, si en mi caso
Mi peso ideal es 58, yo peso 62, la diferencia es 4. La pregunta es, ¿qué pasó hace 4 años? No importa si estás arriba de peso o abajo de peso. ¿Qué pasó hace esos años? Si es menos de 1, vamos a convertirlo en meses. ¿Qué pasó hace X meses? ¿Hasta dónde funciona esto? Bueno, desde luego que puede ser un referente, nadie dice que no, sobre todo cuando la subida de peso es reciente. O sea, cuando yo me acabo de dar cuenta que en los últimos meses he subido 10, 15 kilogramos. Puede ser un referente, pero atención porque los referentes muchas veces pueden hacer que perdamos de vista lo esencial. Lo esencial, en mi perspectiva, en mi apreciación, en mi experiencia, no es una fórmula rápida, sino los momentos de variaciones significativas en peso. Por ejemplo, ese momento hace unos meses cuando yo regresé del viaje y había subido 10 kilos, de la nada, aparentemente. O eso que ocurrió hace 5 años cuando yo subí, cuando menos me di cuenta, ya tenía encima 15 kilogramos. Por cierto que los expertos en temas de peso dicen que los que usamos no la báscula, sino el espejo y la ropa, como el mecanismo para saber qué tan pasados de peso estamos, lo que no estamos contemplando es que para cuando nos damos cuenta que ha habido un incremento de peso significativo, es porque ya tenemos 10 kilogramos encima. Bien, volviendo a la fórmula, digo que es un referente. Claro que puede serlo, pero que la subida o el incremento de peso tiene que ser reciente. Ahora bien, es solo un referente. Hay quienes dicen que en realidad Broca, cuando propone este método, no se refiere al peso ideal, sino a un peso promedio en una población determinada. Y que bueno, pues al considerar la estatura, quizás esta fórmula no sea tan útil, por ejemplo, en hombres muy altos. Hay otras aproximaciones y hay otras fórmulas que hacen ajustes a la estatura, por ejemplo, en función de la edad o en función de si tú eres hombre o mujer. Digo que las tenemos a tu disposición por si tú quisieras acceder a ellas, pero me parece que obsesionarnos por una fórmula y un cálculo rápido nos saca de la jugada central de lo que sí queremos abordar. ¿Qué es lo que sí queremos abordar? Queremos ir recorriendo en el tiempo esos momentos donde las variaciones de peso son significativas hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de cuál sea el conflicto de peso que tú estás viviendo, para entender alrededor de esos momentos donde, por ejemplo, hubo una gran subida de peso, qué es lo que pudo haber ocurrido. Y también queremos encontrar el primer momento donde esto se repitió, de hecho, donde se presentó por primera vez. ¿Cómo le hacemos? Ella lo tiene claro, por cierto, que en su historia lo que estamos observando se llama ciclos de autonomía. Es decir, el bebé que sale del vientre materno y nace a la vida de manera autónoma, o la mujer que sale de casa y tiene un nacimiento, una vida autónoma. Son momentos donde pueden darse estas repeticiones o estos eventos a los que el día de hoy les estoy llamando eventos de peso. Pero no necesariamente solo esos son los eventos de peso que me están marcando, porque como recordaremos al inicio del podcast, he dicho que el gran problema donde arranca todo esto es yo siento que no doy el ancho y estoy expuesta, como cuando nace este bebé y sí percibe el rechazo de su madre, que la mira en presencia de otros, o el caso de otro joven que te quiero compartir que viene a sesión porque ha tenido un cambio significativo en peso que él ya había podido controlar. Le pregunto a él y te pregunto a ti, ¿cuándo fue la última vez que recuerdes haber vivido un impacto significativo en peso? Un momento donde hubo una variación que no se pudo detener. Subí 15 kilos, subí 10, o a lo mejor para mí subí 4, que es un montón, o bajé 10.
¿Cuándo fue la última vez que recuerdes haber experimentado una variación significativa en peso? ¿Por qué? Porque alrededor de ese momento, cualquiera de las cosas de las que hemos hablado o varias de ellas en su conjunto se debieron haber presentado. Tengo preguntas para ti para que puedas hacer más fácil esta exploración. ¿Cuándo viviste con la sensación de estar sola, solo o a tu suerte en un mundo hostil? Puede ser justo la manera de empezar. Tengo el conflicto y entonces digo, alrededor de ese momento de subida de peso, antes de que esto pasara, yo me sentí viviendo en un mundo hostil del que me tenía que defender porque me atacaban o de alguna manera me sentí rechazado, como que no tenía la figura ideal, por cierto, no solo del cuerpo, sino lo que le pasó a esta otra persona que me dijo, yo incrementé peso a raíz de que viví, por ejemplo, un tiempo fuera de México. En ese país al que llegué, pues de alguna manera había ciertas normas, yo quería conseguir trabajo y casa y no conseguía ni casa ni trabajo y sentía que porque era mexicana en ese país, no daba el ancho. Entonces, el rechazo que yo experimento cuando me siento que no tengo la figura ideal, puede deberse no solo a la figura física, sino metafórica. Por ejemplo, el perfil para dar el ancho en un puesto. O puede ser que yo sienta continuamente el ataque de un jefe que me dice que no doy el ancho, de un marido que me hace sentir mal porque cuando me veo al espejo y me pongo ropa, me dice gordita y siento que no soy suficiente y eso lo siento como un ataque. Bien, entonces pregunto, ¿cuándo fue la última vez que viviste una variación significativa en peso? Y podrías haber tenido la percepción de estrés en algún momento porque te atacan, te sientes rechazado o rechazada. Alguien te dice que tú tienes que ser el fuerte, estás expuesto, tu cuerpo va de por medio, pues tienes algún conflicto con el tiempo. Por más que me esfuerzo, no llego y va mi cuerpo de por medio. Como cuando alguien me dice, a mí me pasó que el evento significativo que creo que está incidiendo en este sobrepeso es cuando entré a trabajar con mi papá. Porque cuando yo entro a una sala de juntas y me siento frente a gerentes que me observan, ¡uf! Siento la necesidad de defenderme de sus ataques y me siento solo y a mi suerte, porque la verdad es que no es que mi papá me esté ayudando, sino que incluso siento su mirada fuerte, como la mirada que alguien identifica cuando hay un predador que lo va a atacar. Nuevamente, mirada que es parte del repertorio de reacciones que tenemos en el cerebro reptiliano, porque hay todo un condicionamiento en la vida que nos antecede, que nosotros también recibimos. Bien. Entonces, esto pudo haber pasado, razón por la cual yo digo que uno se ve la necesidad de protegerse, o así lo siento, incluso de aislarme físicamente. Y recuerdo esa temporada donde yo subí un chorro de peso en un trabajo porque me demovieron de puesto. Por cierto, donde yo sentía la necesidad de desayunar todas las mañanas con miel de abeja, cuando nunca en mi vida había comido miel de abeja. Vaya que si no, este evento me marcó. Y cuando entiendo los códigos que hay en la comida, me doy cuenta que me he sentido rechazada, atacada, vulnerada, desde luego expuesta, y que parece que al no ser directora ahora ya no doy el ancho, que posiblemente no di el ancho para ese puesto. Normalmente cuando esto nos pasa, pues nos retraemos. Yo me sentí expuesta en público, verdaderamente sí que es cierto. Fue el momento de mi vida donde más subí de peso y donde algo tiene que acabar por romper el ciclo y el aislamiento, la protección que yo me estoy poniendo. Y pues eso que puede marcar la diferencia nos va a llevar a cerrar hoy nuestro podcast explicándote que en el proceso yo te he llevado a descubrir un evento significativo de peso y seguramente al ubicarte en ese momento, a la luz de las posibilidades que se combinan, te hayas dado cuenta de percepciones. En el enfoque que llamamos puenteo afectivo o somático, una vez que yo reconozco que sí hubo una emoción de peso en un evento significativo que me marcó, cuando yo conecto de nuevo con esa emoción,
tengo dos posibilidades que se abren para mí. La primera, liberar el estrés que se vivió en ese momento. Tenemos una meditación, por si la necesitas, para que nos pidas esta meditación. Y punto número dos, para conectar con otro evento en el tiempo que, igual que este, se reportó en mi memoria con la misma sensación o emoción. Tu memoria, mi memoria, es asociativa. Eso significa que los archivos no se guardan en orden cronológico. El 1 de febrero pasó esto, el segundo, el tercero, el cuarto. No. Si yo vivo un evento que me marca, por ejemplo, me siento rechazada, expuesta frente al trabajo en esa situación de peso, cuando yo recuerdo ese momento y además aprovecho, no solo en general, para decir, sí, en esa temporada yo me sentía rechazada, en esa temporada yo me sentía expuesta. No, lo que quiero es que me ayudes a identificar el momento exacto. Es una instantánea, es como una foto en la videoteca de tu vida que cuando bajas y dices, wow. Esto me está llevando a recordar ese instante en el que me sentí desbordada, en el que me sentí atacada y en el que además sentí o atacado que no podía hacer nada al respecto porque no tenía la figura suficiente o el ancho suficiente. Es ese instante que me marca, al que yo quiero regresar y liberar, por un lado, la emoción. La emoción o la tensión que muchas veces se queda en forma de bloqueos o tensiones en tejidos o músculos. Y lo segundo es que cuando conecto y revivo esa emoción, eso me puede ayudar para pedirle a mi mente no consciente que me mande la siguiente imagen o el siguiente recuerdo de un momento que me marcó de la misma manera. Es decir, que empiezo a viajar con ayuda de la emoción o sensación que estoy sintiendo y que acabo de liberar. Eso se llama puenteo afectivo somático. Y mediante este trabajo yo empiezo a regresar a otros momentos y a otros momentos que me marcaron, hasta que puedo descubrir el punto de arranque y el punto de finalización. Y cuando comenzaba este podcast, yo decía que hay cosas que sí están en mi control. Si entonces yo descubro estos tres niveles con los que te quiero dejar hoy. El nivel visible, todo el mundo lo observa, incluso yo, que tengo ansiedad por comer, que de repente hay momentos que me desbordan y digo, mira, aquí tengo mi otro ayudante, pues que estos son los míos, pero yo digo cuáles son los tuyos, que allí hay información. También hoy hemos explicado que en el segundo nivel, ese de lo que ahora es evidente para ti, es decir, esto está en la superficie. El sobrepeso que tengo es evidente, lo ve mi marido, lo ven mis amigos, lo veo yo cuando me pongo ropa aguadita para que no se den cuenta. Pero debajo de eso hay un segundo nivel y es el combo de conflictos, sino que se deben a un evento de peso que me marcó. Ahora, aquí la cuestión, si el evento me marcó, puede ser que a raíz de él yo haya generado conclusiones inconscientes. Tengo que protegerme, tengo que aislarme o tengo que retener grasa porque yo tengo que ser fuerte, tengo que ser imponente, tengo que tener una figura con la cual los otros vean que sí soy fuerte y que me puedo defender incluso cuando he sido abandonado a mi suerte. Hay quienes incluso dicen que la figura imponente así grande de alguna manera tiene también otra función, es decir, aquí estoy para quien me abandonó, por ejemplo, si me abandonó mi mamá o aquí estoy si hay alguien que no me reconoce y no me ve. Bueno, pues este es el segundo nivel. Tiene que haber un tercero. Porque cuando estas cosas pasan, cuando en la historia de alguien como la chiquita con la que hemos acompañado el podcast, nace y de pronto tiene que hacer un sobreesfuerzo para salir adelante porque no hay contracciones que le ayuden a salir y sale, pero es rechazada. Pues vaya trama, alguien diría, oye, su vida está marcada. No. Este evento o los que vivimos en la infancia no es que marquen un destino imposible de resolverse. En arqueología emocional justo los leemos al revés. Si yo vivo algo tan impactante o varias cosas en este combo desde pequeño, desde que me acuerdo, si lo vivo incluso desde antes de nacer, porque mi mamá en efecto se llevó un fuerte impacto, o yo al nacer, es porque seguros estamos que este es un camino que tu alma viene a trascender. Y esto nos habla el tercer nivel, porque es posible que yo no pueda evitar
Por ejemplo, que mi madre me rechace o que otros piensen que no estoy a la altura, que no doy el ancho. Eso yo no lo puedo cambiar. Hombre, ojalá pudiera, pero yo no te lo puedo asegurar. Lo que sí es un hecho es que si esto yo lo estoy viviendo y si además lo he vivido de manera repetitiva, no solo en mi momento de nacimiento, no solo en mi infancia, ahora con mi marido, quizás con un jefe o quizás con una hermana o alguien cercano, lo que estamos seguros es que esto que se ha venido repitiendo tiene una única constante y aquí la constante soy yo. Eso significa que entonces yo aquí puedo hacer algo distinto para cambiar este drama o estas tramas. ¿Dónde encuentro lo que puedo hacer distinto? ¿Qué significa hacer algo distinto? Pues hacer algo distinto en el tercer nivel significa, uno, tomar distancia de los hechos. Si yo regreso al momento del nacimiento o al momento del matrimonio o al momento en el que sentí que alguien me abandonaba, me dejaba solo y a mi suerte y no me valoraba, si vuelvo a revivirlo como si fuera el actor o la actriz en escena, voy a volver a sufrir y eso no me ayuda a cambiar conclusiones. En el nivel 3 yo tengo que cambiar 5 cosas, por cierto. Lo que percibo, lo que concluyo, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Es decir, tengo que cambiar mi reacción a estas situaciones, a estos momentos que me generan una perturbación. Desde luego, por cierto, quiero decir que la perturbación del primer momento ya no se parece a las siguientes, porque como esto me generó una, digamos, vivencia traumática tan intensa, mi mente no consciente dice, oh no, tú no puedes seguir viviendo con ese nivel de estrés. Así que en lugar de que el estrés lo estés viviendo y te altere y te ponga en peligro, yo voy a hacer algo para ayudarte, como por ejemplo aumentar la figura para que ahora sí des el ancho. Son procesos inconscientes que, por cierto, no solo los vive el ser humano, sino se dan también en la naturaleza. Ejemplo, un gato cuando está expuesto y de alguna manera se hincha, se le erizan los pelos. Para ser imponente, alejar a quien le viene a atacar, si es posible, no verse en la necesidad de luchar. Bueno, ¿qué podemos hacer para cambiar esto, ya que encontramos todo el tren o la cadena de eventos que me han marcado y que digo que el trauma se vivió muy intenso al principio, pero ahora ya ni me doy cuenta? Ahora digo pues que no me tensa, que me rechacen o que la verdad no me presiona el hecho de que no me vea tan padre, pero posiblemente ahora yo soy el primero que me estoy rechazando o es posible que ya no tenga ese nivel de tensión justo porque el mecanismo no consciente opera a favor, ya no hay ese nivel de estrés desbordante, pero porque ahora el que lo está recibiendo y el que está ayudando es el cuerpo. Bien, pues yo tengo que cambiar conclusiones y esto lo hacemos con 3 mecanismos. En primer lugar, yo tengo que resignificar lo que he vivido. Tiene que tener otro sentido. ¿Y dónde está ese sentido? ¿Quién lo tiene? Nadie más que yo. Es decir, yo puedo darle un significado distinto a lo que he vivido al comprender que posiblemente alguien en casa me atacó, me rechazó, mi mamá le dio casi el infarto cuando me vio nacer, pero porque también ella está resolviendo sus propios conflictos, por un lado, y por otro, y más importante, porque si yo estoy viviendo continuamente estos eventos donde me siento que no doy el ancho, donde soy continuamente atacado o atacada, donde soy rechazado, donde por lo tanto me siento mal conmigo mismo, donde además, pues la verdad es que me han dicho que yo tengo que ser el fuerte y siempre lo he vivido así, tengo que tener el cuerpo para contener la carga, posiblemente me proteja o también quiera aislarme y viva conflictos de tiempo. La ficha que ayuda a que el resto se caiga es esta. Esto se cae cuando yo comienzo a desbaratar la madeja por decir, ¿cómo que no valgo? ¿Cómo que no doy el ancho? ¿Cómo que estoy abandonado y solo y a mi suerte? ¿Por qué es posible que al sentir que no doy el ancho, yo sea el primero que me abandone? Es posible que al sentir que no doy el ancho, yo sea el primero o la primera que me rechace cada que vea mi figura al espejo, con lo cual hay más necesidad de grasa superficial que me ayude a resolver el ataque o el rechace que está procediendo de mi parte.
Lo que quiero decir es que yo soy la solución de este conflicto. Cuando primero empiezo a cambiar el sentido de lo que he vivido, me doy cuenta que no hay nada que perdonarles a esos a los que en algún momento yo quisiera matar, porque todo lo que ocurre a mi alrededor es como un espejo que me ayuda a valorar cosas que de otra manera no habría visto. Te pregunto hasta dónde, si tienes conflictos con el tiempo y siempre se posponen las cosas, porque esto trae líquidos. Posiblemente yo sea el que me pongo muchos requisitos innecesarios para lograr mis metas. Hasta dónde yo soy el que me meto en mares de peligro con todo y mi cuerpo, como cuando entro a casa de mi mamá que siempre me ataca y no tengo otros recursos más que mi cuerpo para salir avante de esto. Hasta dónde yo soy quien no estoy poniendo límites en lo que me dicen mis pensamientos cuando en la mañana despierto y escucho, no vas a bajar de peso, no lo vas a lograr, nunca lo has logrado. Porque si eso es lo que está pasando, el día de hoy me gustaría invitarte a reconocer que no porque pensemos algo es cierto y que muchas veces estas ideas no son nuestras. Así que entonces voy cambiando conclusiones cuando resignifico. Dos, cuando identifico cosas que sí están en mi control hacer distinto. Y por último, cuando añado anclajes simbólicos que ayuden a cambiar la representación mental, la imagen con la que se quedó grabado el primer momento que me dejó marcado. Esos eventos de peso y significativos, alrededor de cuando subí 10 o 15 kilos, por ejemplo, ahora en la vida adulta, alguien me dirá, bueno, arrancó a los 8 años de vida o arrancó cuando era yo un bebé, pero ¿por qué aumento de peso aquí y no aumenté de peso aquí? Ajá, porque estos eventos que me marcan programan una reacción de sobrevivencia que se va a empezar a ejercer cuando tenga otros conflictos. Entonces, estos eventos de peso que ocurrieron en algún momento en el tiempo se quedan grabados a manera no consciente como no son solo ideas, también hay imágenes o representaciones mentales y, por supuesto, conclusiones. Si yo no cambio la imagen o representación mental, este programa sigue operando. Y por todas estas razones es que muchas veces es tan complejo abordar un conflicto de peso, porque no solo es un evento, no solo es una emoción o tensión, no solo es el resultado de una fórmula rápida, sino una manera de percibir la vida con la que de alguna manera me he ido desenvolviendo e ido sobreviviendo. Razón por la cual entonces decimos que si hay algo que yo ya no puedo tolerar, es porque por supuesto lo puedo transformar. En resumen, pues entonces esta es la razón por la que los conflictos de peso son tan complejos aparentemente por resolverse. Uno, porque más allá de lo que observamos en la superficie, puede haber un combo complejo de percepciones que se dan en varios sentidos y con varios personajes o escenarios, y porque se han anclado conclusiones no conscientes que tengo que resolver al tomar distancia de lo vivido para resignificarlo, para identificar lo que puedo hacer distinto y también para poder cambiar el anclaje no consciente que está haciendo que ahora tenga reacciones en automático. Y espero que esta información resulte de máxima utilidad para ti o para un ser querido que esté batallando y ya esté cansado de no poder bajar de peso a pesar de todos sus esfuerzos. En todo caso, tenemos otros podcasts en los que vamos a más detalle en los significados de los alimentos o en los que incluso abordamos zonas de grasa en el cuerpo y su significado. Hay quienes prefieren, más que seguir viendo podcasts, la asistencia personal y desde luego que tenemos sesiones uno a uno con las que te podemos ayudar. Por último, hay personas que en temas de peso no se quieren ver expuestos. Este es el tema central que empieza a descarrilar todo el resto. Razón por la cual hemos estructurado programas
que ayudan a que dentro de un ambiente donde hay otros participantes, tú no te tengas que exponer, pero sí te puedas beneficiar de este tipo de técnicas que hemos configurado y estructurado para ayudarte a viajar en el tiempo selectivamente, a encontrar eventos que te han marcado, a liberar la tensión emocional que entonces se quedó en tu cuerpo, así como a cambiar conclusiones para que puedas sentirte no solo más ligero emocionalmente hablando, sino para que liberes el estrés que entonces ya no se traduce en una ansiedad por comer, en un metabolismo acelerado o desacelerado. Por cierto, el acelerado de las personas normalmente hace que bajen de peso, el desacelerado que se contenga más peso o que ya no se tenga que guardar reserva extra de grasa, retener líquidos para hacer frente a lo que sea que esté ocurriendo y que como sea que decidas encontrarnos, cuando llegue el momento de ello, a través de nuestras frases motivacionales, de nuestros podcasts completamente gratuitos o de un encuentro de naturaleza más personal o formativa, justo sea el momento propicio para que podamos ayudarte a ir todavía más lejos que lo que hemos logrado conseguir con este podcast. Hasta entonces.